entonces para comenzar. Bueno, en esta clase vamos a hablar de tuberculosis renal. Es considerablemente un tema más corto que la vez pasada, pero es sumamente importante porque la tuberculosis, bueno, si de por sí la tuberculosis en todos lados es la gran imitadora, la tuberculosis en el riñón puede darnos también muchas cosas muy diferentes que nos pudieran confundir con otro tipo de patologías y muchas cosas que son literal patognomónicas de la tuberculosis. Sin embargo, estos datos que ya nos dicen que es tuberculosis sí, o sea, los patognomónicos, tienden a ser ya hallazgos que son terminales. Entonces, bien. Bueno, en cuanto a patogénesis, nada más es una diapositiva, tenemos que entender que la tuberculosis renal va a ser el sitio más común de la tuberculosis extrapulmonar, siendo el 14 hasta el 41% de los casos. De la tuberculosis genitourinaria, que incluye desde la uretra hasta el polo superior del riñón, el riñón como tal es el sitio más frecuentemente afectado. El 75% de los pacientes con tuberculosis renal van a presentar coinfecciones con VIH. Los síntomas son muy poco específicos y poco intensos. De los más frecuentes es disuria, poliuria, piuria y dolor abdominal. No obstante, la hematopiuria con cultivos negativos, o lo que nosotros llegamos a ver en la universidad como piuria estéril, es la manifestación más habitual de la tuberculosis renal. Solo el 35, o más bien 36.5% de los pacientes con tuberculosis renal van a tener antecedentes de tuberculosis pulmonar como tal. Entonces, no a fuerzas vamos a encontrar hallazgos de tuberculosis activa o tuberculosis que alguna vez tuvo el paciente en los pulmones. Puede ser incluso de novo en los riñones. Y menos del 50% de los pacientes van a tener evidencia de TB pulmonar activa en la radiografía de tórax. 25 a 50% de los pacientes tienen evidencia radiológica de tuberculosis pulmonar subclínica y esto generalmente es evidenciado con tomografía de alta resolución, ni siquiera con la radiografía de tórax. Ahora, dentro de todo el espectro que podemos encontrar radiológicamente hablando de la tuberculosis genitourinaria del tracto genitourinario superior, en este caso encontramos lo primerito son las estrecheces infundibulares, es decir, debajo de los cálices va a haber una estrechez, lo que va a originar caliectasia, selectiva, no va a ser una calectasia uniforme, sino que va a ser nada más uno, dos, o va a ser nada más un grupo calicial, ya sea el superior o el inferior como tal. Otro de los datos o hallazgos que podemos encontrar es que los cálices, en vez de tener una conformación como en U, van a perder su forma y se van a volver abombados o aplanados. Esto es un signo indirecto de necrosis papilar, que de hecho es la manifestación más común de la tuberculosis genitourinaria o de la tuberculosis renal en sus estadios más tempranos. La otra que podemos encontrar, aquí en este círculo aparecen dos situaciones, los granulomas y las cicatrices renales. Los granulomas generalmente van a aparecer en pacientes que sean todavía inmunocompetentes. Entonces, cada vez que llega el bacilo por vía hematógena y se implanta en la intersección entre las pirámides y la corteza, pueden quedarse atrapados en el espacio yuxtaglomerular y lo que va a pasar es que los macrófagos van a empezar a atraparlos y a confinar la infección nada más al puro granuloma. En pacientes que ya tienen un poco más de inmunosupresión o ya tienen precisamente la inmunidad celular alterada, como los diabéticos, estos granulomas van a perder, digamos, el control de su crecimiento y van a empezar a confluir y después van a ser centros calcificantes. Y la 4, en pacientes que ya recibieron tratamiento justo a tiempo, cuando apenas estaban incipientes los granulomas, van a generar cicatrices renales. Si bien la cicatriz renal la podemos encontrar en múltiples patologías hematoinfecciosas o también fibrocicatriciales de tipo radiación o vasculitis, en este caso la tuberculosis no se salva y también es una manifestación de las cicatrices renales. La otra, en este caso el 5, nos está marcando la formación de centros caseificantes o cavernas. Estas van a crecer desde lo que sería la línea que divide entre la médula y la corteza, porque es el sitio de intersección, digamos, vascular, y es donde van a estar más concentrados los granulomas. Al confluir y crecer, van a ser ya como tal una caverna, y esta va a estar llenada de lo que sería detritus y posteriormente de material calcificado típico de la tuberculosis. Otro de los hallazgos es que estos cavernas o estos, digamos, granulomas slash abscesos tuberculosos pueden erosionar también la corteza y
romperse hacia el espacio perirrenal, como podemos ver aquí. Hay una comunicación entre el espacio perirrenal y el granuloma o la caverna, lo que puede hacer que simplemente se manifieste como si fuera un absceso perirrenal o una colección perirrenal. No obstante, en situaciones más agresivas y en instancias donde la tuberculosis se complica, esta ruptura puede erosionar incluso el tejido graso circundante del espacio retroperitoneal y fistulizar ya sea a la piel, al intestino más próximo o al espacio que está periférico al psoas. Otro en el 9 aquí casi no se ve, pero ahorita que lleguemos a los hallazgos típicos radiológicos, los cálices, sobre todo en la pielografía retrógrada, van a demostrarnos un contorno de la pirámide renal alterado. La pirámide tiene que, digamos, indentarse y encajar muy bien en el cáliz como si fuera una pieza de rompecabezas. En este caso, tienen defectos de llenado positivo que nos indican que la papila se está ulcerando. Ahorita en la pielografía retrógrada o en una urografía excretora es donde vamos a ver mejor esa imagen. De los hallazgos también más típicos son las estrecheces de tipo fibrocicatricial del uréter. Puede ser única y de gran extensión o puede ser múltiple e intercalada en tándem. Esto nos va a causar obviamente uropatía del tipo obstructiva y puede estar causada por el simple hecho de que el bacilo baje por los ureteros y cause una reacción inflamatoria o ya como tal la instauración de los bacilos dentro de la mucosa y generen granulomas. Sin embargo, eso es más poco frecuente. En todo caso, lo más frecuente es que haya una ureteritis con una inflamación importante de la mucosa de tipo químico realmente, ni siquiera es que haya una instauración o una adherencia del bacilo per se al epitelio, sino que simplemente sus marcadores o las citocinas, digamos, asociadas a la enfermedad van a causar una ureteritis importante. La otra es una pielitis que se vuelve fibrosante y empieza a deformar la forma normal de la pelvis renal. En vez de bajar lentamente o, bueno, digamos, hacer como un ángulo más abierto hacia abajo, lo que va a suceder es el diámetro se va a hacer más pequeño, ¡pum!, se va a engrosar importantemente la mucosa de la pelvis y se va a retraer hacia arriba haciendo un ángulo agudo que, como vamos a ver más adelante, se llama ángulo de Kerr y es típico de la tuberculosis. La otra es que podemos encontrar adenopatías mesentéricas o adenopatías perirrenales o adenopatías periaórticas que estén calcificadas. O en casos donde todavía esté activa la enfermedad, podemos encontrar ganglios linfáticos que estén aumentados de tamaño y tengan un centro necrótico. En este caso, de los ureteros para abajo, ya no voy a hablar de hallazgos porque salen de lo que sería el objetivo de esta plática. Más de cerca podemos entonces encontrar, tenemos nuestras cicatrices, las estrecheces infundibulares asociadas a caliectasia, el angulamiento o, digamos, acodamiento de la pelvis renal, el ángulo de Kerr, la estrechez fibrocicatricial de la pelvis y del uréter. La complicación más, digamos, tardía es que todos los lóbulos renales empiecen a sustituirse por material calcificante y se vuelve lo que nosotros llamamos putty kidney, que traducido al español sería como riñón en masilla o riñón con masilla. Puede en dados casos manifestarse como una tuberculosis miliar y van a ser múltiples granulomas, pero van a ser microscópicos y rara vez lo vamos a encontrar con tomografía, con ultrasonido o siquiera con resonancia magnética. Estos tienden a ser casos ya incidentales cuando el paciente, pues bueno, fallece y se les hace autopsia. Otro de los hallazgos típicos, pues es la necrosis papilar, que como les dije, en vez de ser un triangulito bonito que encaja en el cáliz, al contrario, se va a volver como una boquita de pescado, por el cual se va a meter el contraste y nos va a dar un defecto de llenado positivo. La otra es que los fornis, es decir, los vértices más laterales del cáliz, se vuelven más profundos, como demarcando más la papila antes de que muera, y esto es más que nada por una situación retráctil de la propia papila, por situaciones inflamatorias, ni siquiera todavía por necrosis, y lo que se llama necrosis papilar, pero del fornix. La papila como tal no está muerta, pero sí los espacios peripapilares. Y la papilitis, que en este caso es difícil de distinguir de la necrosis papilar y realmente es un hallazgo más que nada histopatológico. Lo que nos puede sugerir es que los cálices sean un poquito más profundos a lo habitual. Las calcificaciones parenquimatosas, es raro encontrar calcificaciones que no estén asociadas a tuberculosis en el riñón.
Sin embargo, también podremos encontrarlas en vasculitis o en micosis renales. No obstante, de hecho, estas dos son menos frecuentes que la misma tuberculosis renal. Ahora, estas no hay que confundirlas con calcificaciones, con litos, perdón. Los litos van a estar asociados generalmente al grupo calicial, encontrándose como tal en la papila, siendo placas de Randall, o ya como tal en el sistema colector. Si los encontramos dentro del parénquima, lo más probable es que sean granulomas ya calcificados. La 3, pues el absceso, que en este caso sería más bien una caverna calcificada. Y el 4 es una erosión completa de la papila que ahora hace una caverna que comunica al sistema colector. Los otros, pues bueno, ya habíamos visto los granulomas o abscesos que se rompen y empiezan a soltar su material hacia el espacio perirenal. Otro de los hallazgos es cuando un cáliz se amputa, es decir, se hace una estrechez infundibular, pero la estrechez se vuelve ya una completa obliteración de la luz y el cáliz nunca se opacifica. Entonces, digamos que el medio de contraste, cuando nosotros estamos haciendo tomografía o cuando estamos haciendo una pielografía retrógrada, vamos a hacer que se opacifique nada más hasta el infundíbulo y no que veamos el cáliz. Y los pseudocálculos, que a diferencia de los granulomas y los cálculos renales, estos van a estar ubicados entre lo que sería la pirámide renal y las columnas de Bertin y lo que sería la corteza per se. No van a estar, digamos, asociados al sistema colector, van a estar todavía en el parénquima, pero van a estar en una porción más profunda, cerca de la médula. Y esto se asocia más que nada a necrosis papilar, que se sustituye por tejido calcificado. Y pues ya los hallazgos más terminales corresponden a una hidrocaliosis asimétrica, donde nada más uno de los grupos, ya sea el superior o el inferior, están más dilatados. Lo más habitual es que sea el superior, el más afectado, y esto es por una situación ya crónica de inflamación y estenosis del urotelio de la pelvis, del uréter y del infundíbulo, que redistribuye lo que sería la orina, en vez de mantenerse en la pelvis, mantenerse en los cálices. Igualmente empiezan a haber ya situaciones cicatriciales y lo que se llama scar pelvis, que aparte de disminuir el calibre de la pelvis como tal, es que ni siquiera con tratamientos de globo intraureteral van a poderla dilatar y esto ya es irreversible completamente. Bueno, ahora sí, hallazgos por imagen per se, que es lo que nos va a interesar a nosotros. Las organicé de tal manera que vamos a irnos desde las lesiones más tempranas hasta las lesiones más tardías. Ahora, la nefritis por tuberculosis y los granulomas por tuberculosis generalmente van a ser lesiones redondeadas de localización perimedular o pericalicial, puesto que aquí es donde se encuentran los vasos más débiles y por los cuales el bacilo puede pasarse al tejido intersticial del riñón. Estas masas redondeadas pueden realzar moderadamente, sin embargo no es habitual que realcen, puesto que todo el contenido que está dentro del granuloma no está vascularizado, sino que lo que está vascularizado es la periferia. Se asocian en su mayoría hallazgos anormales del sistema colector. Es raro que un riñón tenga granulomas y no tenga manifestaciones en el sistema colector, siendo la más temprana engrosamiento del urotelio. En ultrasonido son muy difíciles de ver, pero cuando tienes la suerte de verlo, son lesiones hipoecogénicas que no tienen calcificación y cuando le pones Doppler color se amputa lo que sería la sistema o la vascularidad del riñón. Ahora, les puse primero esta imagen macroscópica. ¿Por qué? Porque tenemos que darnos cuenta de cómo se ven macroscópicamente para imaginarnos cómo podríamos verlos por imagen. En este caso, en un ultrasonido en escala de grises y en el mismo riñón, pero con Doppler poder, vemos que son sumamente difíciles de ver y se pueden confundir con una médula normal. Los hallazgos más tempranos de la nefritis tuberculosa, que es prácticamente indistinguible de otro tipo de nefritis, es la desdiferenciación entre la corteza y la médula. En estos casos, cuando no podamos distinguir entre corteza y médula, pero encontremos algunos sitios hipoecogénicos parcialmente delimitados, lo más probable es que estos sean procesos granulomatosos. Si queremos confirmarlo y tenemos suerte, cuando ponemos Doppler poder, vamos a encontrar que va a haber una amputación vascular a nivel de las arterias interlobares. Si podemos ver, aquí llega nuestra segmentaria, se divide en nuestras lobares y antes incluso de llegar a las arcuatas, ¡pum!, su hermana está amputada desde la parte ya incluso piramidal. Los hallazgos no granulomatosos que pueden inferirnos que existan granulomas es el vasoespasmo focal,
que lo vamos a encontrar como lo que se llama nefronia lobar, aunque esto es un hallazgo tampoco no muy patognomónico, lo podemos encontrar incluso en pielonefritis tempranas, y los abscesos renales, que igual no es patognomónico de la tuberculosis, lo podemos encontrar en bacterias que son gram negativas o en enterobacterias como tal. En este caso es otro ultrasonido en escala de grises sin Doppler, simple por así decirlo, donde encontramos un área parcialmente delimitada más hipoecogénica que es superior a lo que sería a la línea que divide la pirámide de la corteza. Esta flecha nos está señalando que hay un pequeño tracto que puede fistulizar hacia la pirámide y por eso esta pirámide es más hipoecogénica que sus hermanas, puesto que aquí hay una reacción inflamatoria. El pie de página en este caso nos hablaba de que esta zona era el granuloma per se y estos granulomas de hecho pueden ir fistulizando poco a poco antes de volverse cavernas hacia el sistema colector y las pirámides. Ahora, en tomografía es más fácil verlo cuando tenemos una tomografía contrastada y son virtualmente indistinguibles o invisibles en una tomografía simple. Entonces, en este caso, este paciente ya tenía cambios en el sistema colector y se decide hacer como tal una urotac o una tomografía contrastada y se ve en la fase nefrográfica en este caso, bueno, nefrográfica en este caso y corticomedular acá arriba. Ah, no, es la misma imagen, perdón. Pero en este caso la ventaneé más para que podamos distinguir mejor los bordes del granuloma. Aquí vemos precisamente que se trata de un área que no realza al medio de contraste y se mantiene hipodensa. Y en esta flecha nos está enseñando que también hay un granuloma peripélvico, o bueno, más bien peripiramidal, que se ve mejor cuando nosotros ventaneamos y hacemos más contraste o hacemos lo que se llama ventana estrecha. Ahora, después de la manifestación granulomatosa, lo siguiente es la necrosis papilar. El bacilo de la tuberculosis lo que va a hacer es una vasculitis muy, muy localizada y un vasoespasmo que va a originar tarde o temprano isquemia papilar. Las pirámides, así como la corteza, están vascularizadas, pero las áreas más vascularizadas son la papila. Cuando empieza a haber vasoespasmo y empieza a haber, obviamente, cierta zona de isquemia, la papila empieza a morir, por así decirlo. La pirámide renal viene todo y se extiende hasta acá abajo. Normalmente tiene que ser continuo. En este corte histológico y microscópico nosotros vemos cómo está amputada la papila completamente y toda esta zona es básicamente necrosis. Macroscópicamente se ve de esta manera. En vez de verse la pirámide bonita y suave y cafecita, toda esta parte está sustituida por material granulomatoso y de necrosis. Entonces, ¿cómo se va a manifestar en la urografía escletora o en la pilografía retrógrada? Que, ojo, no lo mencioné en el principio y la verdad es importante decirlo. La tuberculosis renal casi siempre se va a diagnosticar con una urografía excretora o una pilografía retrógrada. Ese va a ser nuestro gold estándar imagenológico. Ni siquiera la tomografía y ni siquiera la resonancia magnética. Los hallazgos más tempranos los encontramos de esta manera. Entonces, la caliectasia globosa, es decir, el cáliz va a volverse más gordo y va a perder su forma clásica de cáliz y se va a volver más bien como una especie de dedo o, pues sí, de dedo, como los dedos que vemos en los broncoceles en la tomografía de pulmón. Otro de los hallazgos que vamos a tener defectos de llenado positivos en las topografías de las papilas renales, de las papilas y las pirámides, en este caso no se ven, son más bien defectos negativos, ya como tal, dentro de lo que sería el cáliz. ¿Por qué? Porque si volvemos en esta imagen, el medio de contraste lo que va a hacer es meterse por este espacio, va a irse desde lo que sería el infundíbulo, al cáliz per se y a los fórnices, pero como va a haber un material aquí que no pasa por el infundíbulo y que básicamente está desprendido de la pirámide, nos va a dar esta imagen en defecto de llenado negativo. Es decir, estos defectos o estas áreas más radiolúcidas que no, más bien que aparecen demarcadas por el medio de contraste, van a estar, digo radiopacas, perdón, no, sí radiolúcidas, van a estar en relación con material necrótico de la papila. Vamos a encontrar también calcificaciones en anillo dispuestas en la topografía de las pirámides renales. Estas son más fáciles de ver en la tomografía y son virtualmente indistinguibles en la radiografía simple de abdomen o en la urografía excretora. Va a haber también una ausencia del realce piramidal en la urotac. De hecho, antes de llegar a los hallazgos por tomografía, estos son los defectos de llenado positivo que les decía de las pirámides cuando empieza a haber necrosis papilar.
Nuestros cálices, estos cálices son normales. Tienen una forma literal cóncava, como un cáliz literal, un vaso. Aquí se opacifica el sistema colector, lo que sería el infundíbulo calicial propiamente, y el cáliz, pero justamente en la topografía de la pirámide, en vez de verse redondito y bonito, tenemos como un escape, por así decirlo, de medio de contraste hacia adentro de la papila, y esto nos va a decir que la papila o está ulcerada o está necrótica, y es de los hallazgos más tempranos que podemos encontrar en la urografía excretora. Por eso es que justamente cuando nosotros estamos viendo una urografía ya en la fase de eliminación, no solamente tenemos que preocuparnos porque pacifiquen los ureteros, sino también la morfología de los cálices. Esto es muy importante. En este caso, ya tenemos deformación de la pelvis y ya tenemos también digamos, amputación del cáliz per se. Pero si se fijan, acá arriba hay una fuga de lo que sería el medio de contraste y está asociado precisamente a la necrosis papilar. Lo que señalan las flechas negras, que son más radiopacas y redondeadas y parcialmente definidas, son granulomas que ya tienen contenido cálcico. No es medio de contraste, para no confundirnos tampoco. En este caso es la configuración más típica de la pirámide ulcerada, que en vez de terminar como siendo un triángulo limpio, va a tener una boquita de pescado, por eso les puse este pequeño pez, porque se va a abrir desde el centro, va a ser una úlcera y pues va a ser un defecto de llenado positivo, así como tenemos en otros estudios fluoroscópicos los efectos de llenado positivo por úlceras en el estómago, en el duodeno o por divertículos en el colon. En este caso es un paciente que, si se fijan, aquí tenemos la cresta ilíaca, es un paciente que se le hizo trasplante renal y muy lamentablemente degeneró tuberculosis renal en el trasplante. Entonces, es normal nosotros encontrar un trasplantado que tenga hidrouréter y que tenga también un poco de dilatación calicial. No obstante, aquí lo que nos llama la atención es que hay un defecto de llenado en la topografía de la pirámide y es un defecto positivo. Entonces, aquí ya está habiendo ulceración papilar. Si bien puede estar asociada por situaciones sistémicas como vasculitis, en pacientes que son trasplantados, como están inmunosuprimidos, lo primero que tenemos que pensar es tuberculosis, de hecho. En la tomografía tenemos el signo del anillo, que, como les dije, son las calcificaciones anulares en lo que sería la topografía de las pirámides renales. Esta es en una fase de eliminación y esto no es medio de contraste como tal, son calcificaciones muy finas en disposición circular, típicas de la necrosis papilar. El siguiente paso, digamos, de la tuberculosis es la caseificación del parénquima renal. Es decir, el parénquima se sustituye completamente por material que parece queso, literal, eso significa caseificación, que son detritus y agregados de macrófagos y bacilos tuberculosos. Ahora, el parénquima nosotros, imaginándolo lógicamente, lo vamos a encontrar heterogéneo, pero lo que es típico y lo que nos va a gritar tuberculosis sí o sí, es que esta conformación lobar, digamos que no se van a unir los granulomas unos con otros, sino que van a estar divididos precisamente por los remanentes de las columnas de Bertin normal del riñón. Vamos a encontrar esta distribución lobaria espatognomónica de la tuberculosis. Ahora, puede ser única o múltiple. Única cuando son casos muy tempranos y múltiple cuando ya son caso más tardío, pero todavía no terminal. De hecho, podemos, por ejemplo, en este caso, que es una tomografía con contraste oral nada más, axial, donde encontramos una simetría completa del riñón izquierdo con el riñón derecho. El riñón derecho está sumamente grande, hay estriación de la grasa periférica y también engrosamiento de la fascia prerrenal y la fascia postrenal. La calcificación como tal vamos a encontrarla como áreas hipodensas, bien delimitadas y circundadas por parénquima renal discretamente más hiperdenso. Y esto es por una situación de redistribución vascular. Esta, les repito, ni siquiera está contrastada por contraste IV, es nada más contraste oral. Entonces, si nosotros distinguimos la distribución del parénquima entre el riñón derecho y el riñón izquierdo, vamos a ver que el riñón izquierdo no podemos distinguir como tal las pirámides de la corteza, ni podemos distinguir bien los lóbulos, caso contrario al riñón afectado en este paciente. Lo habitual es que sea bilateral. Oh, Dios mío, perdón. Ya. Lo habitual es que sea bilateral y
En casos donde ya empieza a extenderse más y más la tuberculosis, siempre va a haber nada más un riñón más afectado que el otro. Es decir, este no está exento de que podamos encontrar granulomas, pero uno de los dos siempre va a estar más afectado que el otro. No se sabe por qué. Ahora, lo clave aquí es la diferencia de densidad en la tomografía. De 0 a 10 nos va a dar una densidad líquido y lo más probable es que se trate de un quiste. De 10 a 30 va a ser detritus o una calcificación leve. Si tiene esta conformación y tiene de 10 a 30, lo más probable es que sea tuberculosis. Y después de 50 a 120 podemos encontrar ya calcificación con calcificación. Ahora, la calcificación virtualmente se va a encontrar nada más así, pero cuando empieza a haber calcificaciones microscópicas, es decir, una especie de pasta hecha entre detritus y calcificación, va a darnos esta densidad y es lo que nosotros conocemos como putty kidney o masilla renal. Y ya cuando supera los 120 es franca litiesis o franca calcificación. Ahora, en este caso es un riñón izquierdo afectado y sí le metieron contraste por vía intravenosa. Encontramos precisamente que ambos riñones tienen afectación. El derecho tiene una afección en el sistema colector con una pelvis que está virtualmente disminuida en su calibre y origina una caliectasia, digamos, no uniforme. Y los cálices, de hecho, se presentan como evertidos, es decir, en vez de tener la forma clásica del cáliz, tiene forma globosa. Mientras que el riñón izquierdo está aumentado en sus dimensiones, todavía tiene parénquima funcional y este realza, en este caso sería una fase nefrográfica, y en vez de que estos sean pirámides, por así decirlo, son ya caseificaciones o lugares de caseificación que obviamente no van a realzar porque son avasculares. Después de la caseificación vamos a tener cavitación o cavernas. Es decir, esta casificación va a terminar por volverse ya una situación ya más semisólida y las porciones más calcificadas van a ser un nivel de sedimento entre lo que serían las áreas más hipodensas y las áreas más hiperdensas. Les puse también macroscópicamente esto porque nos ayuda a imaginar cómo se van a ver en los estadios finales de la autonefrectomía, ahorita que les ponga la imagen. En la tomografía con contraste, generalmente, bueno, primero, en un ultrasonido, vamos a encontrar una cavidad que deforma el contorno renal, pero que casi siempre va a estar unida al sistema colector. Entonces, este sistema o el grupo calicial superior de este riñón, no sé si es el izquierdo o el derecho, si se fijan aquí hay una unión entre lo que sería la caverna y como tal el sistema colector. Contrario al sistema pielocalicial o el sistema calicial inferior, que se encuentra sí dilatado, pero no importantemente dilatado como en este caso. Ahora, las cavitaciones o las cavernas pueden o no unirse al sistema colector. Y esto es importante porque van a darnos hallazgos diferentes según la urografía excretora, la bibliografía retrógrada o la urotac. En este caso, las cavitaciones no son comunicantes con el sistema colector y van a estar nada más aisladas dentro del parénquima. En vez de ser anecoicas como un quiste simple, se pueden ver que tiene puntitos ecogénicos que normalmente son móviles cuando los estás explorando. Este riñón derecho, para empezar, está muy disminuido en su tamaño. Este es el hígado. Y vemos realmente que nos cabe muy bien en la imagen con el transductor convexo y no se trata de un niño. Otra de los hallazgos indirectos que podemos encontrar en el ultrasonido es que estos riñones son virtualmente inmóviles. Entonces, por más que le digamos al paciente inspire, 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 no se van a mover, no van a bajarse y van a estar adheridos al psoas y adheridos incluso también a la fascia prerrenal. Disculpen la calidad de la imagen, pero la verdad es que no pude conseguir una mejor imagen. Es un artículo bastante viejo, pero que nos da una imagen muy típica de la tuberculosis renal cuando ya está haciendo una cavitación lobar, una cavitación de tipo calcificante también, donde no son comunicantes con el sistema colector. Para empezar, el seno es hiperecogénico, tenemos engrosamiento del urotelio y cuando nosotros le aplicamos Doppler color, en vez de codificar como un buen riñón en abanico, nada más vamos a ver que codifica dentro de lo que serían las columnas de Bertin remanentes que dividen cada uno de los lóbulos renales. Esta configuración también la podemos ver en la tomografía y es típica de riñón en margarita o daisy kidney. Ahora sí, en la urografía excretora, que es como nuestro approach gold standard, vamos a encontrar que cuando, bueno, en este caso es una pilografía,
nosotros tenemos nuestra cánula y le inyectamos medio de contraste, vamos a encontrar que si está unida la caverna con el sistema colector, va a haber una fuga del medio de contraste hacia la caverna. Entonces, por eso fue importante que les pusiera primero la imagen macroscópica, donde literal veíamos que estaba carcomido y que estaba vacío y había una cavidad vacía en el parénquima renal, porque le inyectamos y en vez de quedarse nada más en el sistema colector, se va directamente hacia la caverna. Esto es en situaciones donde las cavernas son comunicantes y no siempre van a serlo. Vemos también, entre otras cosas, pues, cómo estos cálices están respetados, pero este de aquí, este de acá y este de acá no lo están. De hecho, tiene una configuración despeluchada porque empieza a haber no solamente necrosis de la papila, sino que ya empieza a haber necrosis de la corteza y estos, digamos, escapes de tipo fibroso, de tipo como algodonoso, es porque se meten dentro de las estructuras o dentro del intersticio remanente del riñón. ¿Qué clasificaciones o cómo vamos a encontrar las clasificaciones en la tuberculosis? Típicamente van a tener distribución lobar y esto nuevamente es patognomónico de la tuberculosis. En este caso ya es un estadio terminal, es un estadio de una autonefrectomía, es decir, el riñón queda completamente disfuncional y por eso se llama autonefrectomía, porque nadie más mete mano excepto el mismo paciente y la granulomatosis causada por la tuberculosis. Si se fijan, es un riñón muy disminuido de tamaño y básicamente multilobulado y las calcificaciones son periféricas a lo que serían los granulomas. Y como ya les dije, los granulomas tienen distribución lobar. Las calcificaciones van a verse igual también lobares. Esto ya es un estadio muy terminal. No obstante, en esta imagen, que también es por radiografía de tórax simple, o bueno, radiografía de tórax, es temprana todavía. Son calcificaciones nodulares que ni siquiera todavía circundan a una cavidad, pero si se fijan, tienen una distribución lobar. Es decir, están agrupadas aquí, después tenemos otro lóbulo acá y otro lóbulo acá. Esa distribución es típica de la tuberculosis. Rara vez vamos a encontrarla en otro tipo de infecciones. En todo caso, en la pielonefritis fúngica o micótica, pero la distribución no va a ser lobar, va a ser más difusa. En la tomografía computarizada, en este caso simple, coronal y axial, vamos a encontrar otra autonefrectomía renal y las calcificaciones de distribución lobar. Si se fijan, dentro de las calcificaciones vamos a tener material hiperdenso, que es básicamente masilla renal. Esto va a estar dentro de las 50 hasta 150 unidades Hounsfield. Nos está hablando de que sí es calcificación, pero está entremezclado con detritus. Y las calcificaciones perilobares son básicamente la conformación típica de la tuberculosis. No obstante, las calcificaciones también podemos encontrarlas en el urotelio. La inflamación crónica del urotelio va a hacer que el uréter también pueda calcificarse, que la pelvis también pueda calcificarse y el infundíbulo de los cálices igualmente. Aquí tenemos una comparación entre la radiografía de abdomen y la tomografía, donde vemos calcificaciones lobares y no solamente eso. Vemos que el uréter en su porción, en su tercio, digamos, todavía superior, porque tenemos la cresta para arriba, está calcificado y se ve desde incluso la radiografía de abdomen. Entonces, este tipo de calcificaciones, como son altamente densas, podemos incluso diagnosticarlas con una radiografía de abdomen sin ningún problema. Este es otro estadio terminal donde encontramos una autonefrectomía, pero en este caso puse la imagen, es una urografía excretora en fase ya eliminatoria tardía, donde encontramos que el riñón contralateral, aparte de que está aumentado de tamaño, porque vemos la sombra hasta acá abajo, tenemos estracheses en tándem en lo que sería el uréter. Todavía es funcional, este está completamente disfuncional. Vemos la calcificación completa de distribución lobar. El riñón todavía está aumentado de tamaño porque estos granulomas calcificantes siguen estando grandes. Y tenemos también calcificación de lo que sería la porción proximal del ureter. La inflamación del urotelio, cuando tenemos granulomas que pudieran parecer nada más abscesos renales, si se asocia a una inflamación que supere los 4 milímetros de lo que sería el urotelio pélvico o del urotelio del uréter per se, lo más probable es que se esté asociando a una tuberculosis renal activa. Va a haber granulomas submucosos, pero estos van a ser más fáciles de ver en la pielografía o en la urografía excretora y estos van a ser defectos de llenado negativos. Vamos a ver al urotelio como si estuviera empedrado. En este caso, precisamente clásica de la tuberculosis en la inflamación del urotelio es que vamos a poder ver el urotelio en
o ultrasonido, cuando normalmente no es visible. Entonces aquí tenemos también granulomas calcificados y vemos precisamente que la pelvis está sumamente inflamada en su urotelio per se. Y les digo, si de por sí una inflamación de lo que sería la mucosa urotelial es arriba de 2 milímetros, la tuberculosis generalmente va a ser una inflamación desmedida, entonces generalmente va a ser arriba de 4. Otra tomografía contrastada, fase nefrográfica y fase de eliminación, donde vemos cómo el urotelio realza y tenemos a la luz aquí hipodensa y tenemos el resto del urotelio muy visible, un poquito de estriación periureteral, nada como del otro mundo, pero vemos realmente que la inflamación de la mucosa es importante. Ya en la fase de eliminación lo comparamos con su contralateral, que es un ureter normal, y este es un ureter literal que parece una dona, o en todo caso una diana. Ahora, esta también es una tomografía en fase de eliminación, una reconstrucción coronal, donde vemos que el riñón derecho elimina virtualmente bien y el riñón izquierdo es básicamente disfuncional por completo, pero vemos que tenemos caliectasia, estenosis infundibular, una pelvis renal completamente estenosada y estrechada, hidroureter y estenosis en tándem en la porción media del uretero y en la porción ya más final. Asimismo, está asociado a engrosamiento importante de la mucosa. Esto es importante también, ¿por qué? Porque estos estrecheces no solamente son fibras cicatriciales. El bacilo de la tuberculosis tiene efectos displásicos a nivel del urotelio. Entonces, es un factor de riesgo para en algún momento desarrollar cáncer uroterial. Y pues, como bien sabemos, es un cáncer bastante agresivo. Aquí es una tomografía también contrastada en una fase nefrográfica, donde encontramos un granuloma, justamente en el nivel de la pirámide renal, en el riñón izquierdo, una ureteroectasia o un hidroureter con realce de la mucosa. No está tan engrosada como en otros casos, pero esto fue un caso confirmado de tuberculosis renal. Y tenemos aledaño a este uretero un ganglio que tiene necrosis central, puesto que tiene material un poco más hipodenso en su interior. No es una necrosis completa, es una necrosis parcial. Si fuera una necrosis completa, no habría realce ni siquiera de tipo venoso. Entonces, para distinguirlo, esto no es un uretero, esto sí es un uretero, y viceversa. Y tenemos entonces aquí una pielografía pero percutánea. Aquí tenemos nuestros catéteres. El paciente, cuando le hicieron tomografía, vieron que precisamente el parénquima renal estaba completamente destruido y pues bueno, virtualmente este paciente también tenía falla renal. Entonces lo que hicieron fue meterlo en medio de contraste directamente al sistema calicial, porque vieron desde la tomografía que había irregularidad en la membrana, o más bien en la mucosa, perdón. Entonces podemos ver que, para empezar, tiene caliectasia y estenosis infundibulares pequeñas. El cáliz como tal ha perdido su morfología típica y se vuelve globoso. Y empezamos a ver irregularidad de la mucosa con defectos de llenado positivo y negativos, simplemente irregular, desde lo que sería la pelvis derecha y también desde la pelvis izquierda. Y vemos ya como tal cómo los ureteros tienen defectos múltiples de llenado negativos que no están asociados a litiasis. En este caso es más que nada por un patrón, digamos, en empedrado de la mucosa urotelial, puesto que hay granulomas que se desarrollan entre la mucosa y la muscular lisa. ¿Qué otra cicatriz vamos a encontrar? Cicatrices como tal del parénquima y estenosis colectora. Como ya les dije en las diapositivas anteriores, la estenosis infundibular y la estenosis pielica como tal es típica de la tuberculosis. Y pues como es básicamente una estenosis, pues bueno, tiene que haber redistribución del medio de contraste o del líquido hacia otras partes. Y bueno, generalmente es o hacia el uretero o hacia los cálices. En este caso también es una pielografía retrógrada, donde se mete ¿cómo se llama? La sonda, se le mete medio de contraste y vemos distorsionados precisamente los cálices, como tienen conformación de dona o cómo se vuelven, en vez ya de unas cálices, incluso parecen muy imaginativamente cavidades uterinas. La estenosis como tal la vamos a encontrar predominantemente en el infundíbulo y en la unión ureteropiélica, pero como ya hemos visto en los casos anteriores, puede ser calicial, puede ser piélica per se o puede ser ureteral. Tomografía contrastada en fase córtico-medular con reconstrucción coronal.
vemos que a comparación de su riñón sano, que es el derecho, el riñón izquierdo tiene cicatrices renales múltiples con adelgazamientos corticales y una caliectasia que en este caso es uniforme, porque el pie de página nos describía que la pelvis estaba completamente estenosada. Tomografía contrastada también, fase corticomedular, corte superior y un corte un poco más inferior, donde vemos al riñón izquierdo con adelgazamientos focales de su cortical. Nuevamente, esto no es un hallazgo patognoménico de la tuberculosis, virtualmente toda pielonefritis, incluso de tipo autoinmune, vascular o lo que sea, puede darnos cicatrices, pero si está asociada a calectasia uniforme o calectasia asimétrica, engrosamiento del urotelio, y pues bueno, clínicamente con piel estéril, pues tuberculosis sí o sí. En este caso ya tenemos una fase de eliminación, corte axial y un corte coronal, donde encontramos precisamente que los cálices, en vez de ser el clásico que tiene la pirámide por dentro, está globoso y pierde su conformación habitual. Y tenemos aquí un acodamiento y una estrechez infundibular que origina precisamente la caliectasia. Esta es una urografía excretora, ni siquiera es una pilografía, ya estamos en una fase de eliminación un poquito más tardía, donde vemos que el riñón derecho es funcional, igual que el izquierdo, pero es más funcional y no tenemos alteración como tal de la estructura del sistema colector, a contrario del izquierdo, donde la pelvis es básicamente invisible en teoría o tiene una pérdida de la arquitectura habitual. En vez de verse cónica, se ve tubular completamente. Tenemos hidrouréter y tenemos aparte una distorsión importante de los cálices, caliectasia, en este caso uniforme porque todos los infundíbulos, incluyendo la pelvis también, están estrechos. En este caso es una caliectasia que se asocia también a hidronefrosis. Entonces, caliectasia de los segmentos o del sistema colector superior por estrechez del infundíbulo del mismo segmento, pelvis discretamente, bueno, dilatada, junto con infundíbulos también dilatados y cálices dilatados en las porciones medias e inferiores. ¿Pero por qué esto está dilatado? Porque el uréter en sus porciones más distales presentaba estrecheces. Entonces, pues bueno, es una hidronefrosis obstructiva. Otra, pues la deformación de la pelvis renal, que es la clásica angulación hacia arriba y son los ángulos de Kerr. Lo vemos aquí también en una urografía excretora. Y aparte la flecha negra nos está señalando que hay una fuga del medio de contraste al espacio prepsoas, por así decirlo. Había una fuga que estaba asociada a un absceso que estaba sobre el psoas izquierdo. Aquí tenemos también, bueno, toda la alteración del el sistema colector en un riñón derecho, donde vemos que la pelvis todavía conserva un poco de su forma cónica, pero la unión pielo-ureteral está, digamos, tracted, o sea, traccionada hacia superior, que nos está dando el ángulo de Kerr. Y vemos todos los cálices con una pérdida de su morfología habitual, con despeluchamiento, por así decirlo, una forma algodonosa, debido a múltiples efectos de llenado positivos por la práctica necrosis papilar en todos los segmentos del riñón. Esa es una pielografía retrógrada también. Y en este caso, pues ya tenemos una situación cuasi terminal, donde tenemos una pielografía retrógrada. Vemos la pelvis que también está estrecha completamente, la estenosis infundibular que hace caliectasia, los cálices pierden morfología habitual, se vuelven globosos y algodonosos por la necrosis del parénquima, y algunos están asociados a comunicaciones con cavernas. En este caso, acá arriba, esto no es medio de contraste, esto es masilla calcificada. El pie de página decía que aquí había una estenosis infundibular completa. Entonces, el sistema colector acá arriba estaba sustituido por material radiopaco, que era básicamente caseificación con calcificación. Y esta es la pieza quirúrgica, donde vemos precisamente que el polo superior no tenía como tal una caverna que se llenara de medio contraste, sino que era básicamente material caseificado con calcificación. Entonces la autonefrectomía ya es básicamente la unión de todos los hallazgos que vimos anteriormente, calcificación de las paredes de los lóbulos con centro discretamente hipodenso, que puede variar si está calcificado o no. Esto es un caso precisamente del hospital, es un caso sacado del PACS, que lo habíamos descrito como una pielonefritis santogranulomatosa, que de hecho es tu diagnóstico diferencial, pero ya después leyendo sobre tuberculosis renal, me di cuenta que, oh sorpresa, las calcificaciones lobulares y periféricas son típicas de la tuberculosis y rara vez la santogranulomatosa te da este tipo de distribución. Entonces,
Un riñón derecho aumentado de tamaño con engrosamiento de la cápsula y engrosamiento también de la fascia prerrenal y estriación de la grasa perirrenal. Esto es en una reconstrucción sagital, donde vemos también la distribución de las calcificaciones, que es lobar. El centro de los lóbulos renales está lleno de material, digamos, más hiperdenso a lo que sería el parénquima hepático. Esta es ventana para hueso, para que nosotros podamos ver mejor las calcificaciones. Tiene lo que se llama litos cicatriciales esta paciente. Son litos que, si bien tienen un origen inflamatorio, no son urolitos porque no tienen un origen como tal de la orina, que sea hipertónica o procedimiento urinario, sino porque las mismas calcificaciones del material calcificante se agrega y hacen un lito como tal inflamatorio. En ventana para hueso también tenemos el riñón en un corte más inferior y en un corte más superior. De hecho, el derecho tenía cambios quirúrgicos. Nunca supimos si realmente le hicieron un drenado, si le hicieron una nefrectomía parcial o qué le hicieron como tal, pero este riñón también tenía pérdida de la arquitectura y habría estado interesante ver si este riñón ya había tenido o presentado un granuloma de tipo tuberculoso y fue intervenido, porque estos ya son cambios muy, muy crónicos. En una ventana invertida para nosotros poder ver mejor las calcificaciones perilabares. Vemos que aquí se tomaron las unidades Hansfield y bueno, el contenido como tal de cada una de los granulomas calcificados, como decía la literatura, va en 40, 30 y 50. Este está más calcificado que el resto. Esto ya es más que nada calcificación sin calcificación. Reconstrucciones tridimensionales de la misma paciente. Vemos que precisamente las calcificaciones tienen su distribución lobar y, pues, digamos, globosa del riñón. Este es otro caso, no es caso del HU, donde vemos que precisamente tiene casi los mismos hallazgos que nuestra paciente anterior, pero ahora son en el riñón izquierdo. Y aquí precisamente la calcificación es mucho más calcificada, de tal manera que incluso hasta pareciera medio contraste, pero no lo es. Es una manifestación granulomatosa caseificante sin calcificación, excepto justamente aquí, que nos da la configuración también de margarita renal o de daisy flower. Lo tenemos en axial simple, axial corticomedular, axial nefrográfica. Entonces, vemos cómo precisamente está circundado por parénquima renal, que todavía funciona en parte, y los septos no los tenemos que confundir como si fuera parénquima funcional, sino generalmente esto es este tejido inflamatorio, que como en cualquier otro absceso realzaría la cápsula. Una reconstrucción coronal o una reconstrucción sagital, y mismo paciente en axial y en axial simple y en axial nefrográfica, donde encontramos las anteriores imágenes. Nos estábamos enfocando en esta lesión y en estas imágenes nos estamos enfocando en la más superior, que si se fijan pueden pasar también como por quistes renales. De hecho, esa es una de las diferenciales y por eso tenemos que ver las unidades Hansfield del contenido. Y como vimos en la clase anterior de quistes, si el contenido es más de tipo densidad agua, lo más probable es que en efecto sea un quiste, pero si nuestras unidades se superan precisamente los 30, ya empezamos a pensar que sea en una situación ya más de detritus. Y ya si va de 50 a 120, ni siquiera es un quiste hiperdenso típico. Si ya llega a 120, lo más probable es que sea una situación calcificada y sea un granuloma calcificado con calcificación. Todavía, digamos, de entre 50 hasta 79 podríamos pensar que es hemorragia. Todo depende literal aquí del contexto clínico del paciente. Y aquí tenemos una complicación de un granuloma calcificado roto, donde el contenido se va al espacio perirrenal y hace una reacción inflamatoria en la cápsula de Gerota, que pues básicamente realza el medio de contraste como cualquier otro absceso. Tiene estriación grasa periférica y aparte tiene engrosamiento de la fascia prerrenal. Este es el granuloma que se rompió y esta es la distribución como tal del material. Estos dos puntos aquí hiperdensos, que como pueden ver acá, son sondas de drenaje. Entonces, a manera de conclusión, básicamente, las manifestaciones son estenosis pelvoinfundibular, necrosis papilar, masa hipodensa cortical, cicatrización parenquimatosa, calcificaciones lobares, calcificaciones uroteliales y engrosamiento ureterial. Ahora, todo esto puede ser tuberculosis. Puedes encontrar todas o puedes encontrar nada más una o dos. No obstante, Kenney, en este artículo
concluyó que una combinación de 3 o más de estos hallazgos es altamente sugestiva de tuberculosis renal y en el contexto donde no se sospeche están obligados a descartarla, se tengan o no lesiones pulmonares. Y pues las complicaciones más frecuentes de la tuberculosis renal, que nada más las voy a mencionar porque ya se sale también del objetivo, son los abscesos perinéfricos o del psoas, las fístulas nefrocutáneas, nefroentéricas, nefrohepáticas, nefrobronquiales o pieloentéricas, dependiendo de cuál sea la unión. Si es del riñón con la piel, si es del riñón con el intestino, si es del riñón con el hígado, o si es del riñón con los bronquios, o si es del sistema colector con el sistema gastrointestinal. Igual, la inflamación crónica de la mucosa urotelial puede dar displasia, que a futuro puede desarrollar también malignidad a este nivel. La peritonitis tuberculosa, que es prácticamente indistinguible de la, ¿cómo se llama? Carcinomatosis peritoneal. Entonces ahí también entran los antecedentes clínico-patológicos del paciente, puesto que la peritonitis tuberculósica clásicamente se ve como un mental cake. Y la tuberculosis abdominal, que de hecho es mejor evaluada en resonancia magnética. Este es para que lo chequen después, es básicamente como nosotros encontramos en los hallazgos por tomografía de la tuberculosis que nos hacen ir pensando poco a poco si es o no es, con cambios crónicos de la cortical y cambios crónicos del sistema pielocalicial. Y pues bueno, eso es todo.